la grabación para el Facebook, hermanas. Bienvenidos todos. Tengo que estar viendo para un lado y para otro porque acá tengo la cámara del Facebook y no me gusta mi perfil, pero el Señor tiene que enseñarnos a no ser vanidosos, ¿verdad? Y darle la gloria a Él en todo tiempo, ¿verdad? Así que bienvenidos todos. Hoy seguimos con la clase de vigor espiritual a la letra S y esta va a ser el último tema que nos quedamos en la letra S de Sandra, ya para avanzar, si Dios quiere y no ha venido todavía, para terminar el vigor espiritual este año y ver qué el Señor tiene para nosotras el próximo año que nos quiere enseñar. Así que también por el lado de la clase de Apocalipsis, ya estamos casi al final, después de varios años de estudio. Así que le damos gracias al Señor por el tiempo que nos da juntas y la bendición de poder crecer en el conocimiento del Señor. Así que voy a compartir la pantalla con ustedes, mis hermanas, y hoy vamos a hablar del tema del sacrificio. Ahí vamos a orar con nuestros hermanos del Facebook para estar en un mismo espíritu y pedir que el Señor guíe esta meditación en su palabra. Bendito Padre, seguimos delante de tu presencia, adorando tu majestad, tu grandeza, tu belleza, Señor, tu sabiduría, Señor. Gracias por permitirnos conocerte, Señor, aunque son, como decía Job, es las esquinas, apenas estamos acercándonos a entender tu grandeza y tu poder, Señor. Qué hermoso será el día en que podamos conocerte, verte cara a cara, Señor. Gracias por Jesús que hace posible esta comunión contigo, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en Él, Señor, y es en su nombre bendito que te glorificamos y te damos gracias. Amén, amén. Muy bien, a ver si me volteo un poquito por acá. Ok, la palabra sacrificio en la, en la palabra del Señor, en el griego, es la palabra tusia. Tusia quiere decir un sacrificio o una víctima. O sea, acuérdense, la idea es de cuando los israelitas sacrificaban una ovejita, un cordero, ¿verdad? O un becerrito, había una víctima, alguien inocente sufría para, eh, en ese tiempo no se cubrían, más bien no se quitaban los pecados, sino era como un reconocimiento, ¿verdad? De que necesitábamos entregar esa condición pecaminosa a Dios, ¿verdad? Era una preparación apuntando al sacrificio que el Señor Jesús haría, donde una vez y para siempre Él quitaría el pecado, no solamente lo cubriría por un tiempo, sino que lo quitaba para siempre de nuestra vida. Ya no hay más culpa, ya no hay más acusación de parte del enemigo. Así que esa es la idea, ¿no? De una víctima, alguien que sufre eh, en representación de otro, está en lugar de otra persona, ¿verdad? Una víctima. Así que vamos a leer algunas porciones de la palabra y ver quién fue nuestro sacrificio, obviamente, ¿verdad? Esa víctima que se puso en lugar nuestro, ¿verdad? Hebreos 7:27, hablando del Señor Jesús, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Okay? El Señor Jesús no se compara con nada ni con nadie, ¿verdad? Porque Él no tenía necesidad de ofrecer sacrificios para el perdón de sus pecados, porque el Señor no tenía pecado, Él es puro, perfecto, sin mancha, ninguna impureza de imperfección. El Señor nunca pecó
¿verdad? Humano completamente y fue tentado en todo. ¿Se pueden imaginar el enemigo cómo lo acosó para tratar de hacerlo caer, ¿verdad? Y mancharlo en el sentido de que no pueda representarnos como un sacrificio perfecto, ¿verdad? Pero él no cayó, siempre caminó en la voluntad de su padre, siguió la palabra, ah, decía, el hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios. Él siempre se sometió a la voluntad de su padre. Entonces, él es el sacrificio perfecto. Él no tiene que ofrecer sacrificios para sus propios pecados como otros sacerdotes. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, el sumo sacerdote, primero tenía que ofrecer sacrificio por él, para poder él hacer el sacrificio para el pueblo. Entonces, lo está comparando. Dice, Jesús no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él es el sacrificio perfecto que Dios nos dio, nos ofreció para que pueda salvarnos, pueda libertarnos, pueda representarnos. Vamos a ver Hebreos 9. El libro de Hebreos, hablando de Jesús como el sumo sacerdote, el sacrificio perfecto, es muy lindo de estudiarlo porque compara lo que en el Antiguo Testamento eran figuras, eran como ejemplos de lo que haría el Señor a través del sistema sacrificial judío, de los becerros y los corderos. Todo apuntaba a Jesús, ¿verdad? Cómo Él se entregaría para ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿verdad? Así que Hebreos 9, el versículo 24 al 28 nos explica un poquito mejor esto del sistema de sacrificios judíos. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Se acuerdan? El tabernáculo era esa tienda como de campaña, ¿verdad? En el desierto que tenía tres divisiones. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la ley de Dios, lo que nos acusaba, ¿verdad? Ahí tenía que entrar el sumo sacerdote y poner la sangre del cordero para cubrir esa acusación, la ley, ¿verdad? Y así representar, el cordero representaba al perfecto sacrificio que vendría. Pero dice, el Señor Jesús no entró a ese tabernáculo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí estamos en el versículo 24 de Hebreos 9. Esto es algo que muchas veces no meditamos en cuanto al sacrificio de Cristo. El Señor Jesús, cuando Él muere, entra en ese tiempo de que humanamente su cuerpo está aquí en el sepulcro, ¿verdad? Él espiritualmente, en el mundo espiritual, ¿verdad? Nadie eh, queda dormido o muerto, sino que o vive para siempre o muere para siempre. El espíritu es eterno. Y el Señor en ese proceso, en ese tiempo, entra al cielo de los cielos y se presenta por nosotros ante Dios, como representándonos. Miren, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿verdad? Qué bueno que no se presentó ante un templo hecho de manos, porque si el templo se destruye, pues se termina la representación. ¿Qué fue lo que pasó? El templo, el tabernáculo se perdió, el templo se destruyó, pero él entra al cielo de los cielos, que es la realidad de lo que apuntaba el tabernáculo. Eso era nomás una figura, el tabernáculo era una figura, una representación de lo que está en el mundo espiritual. Y allá entra Jesús con su sangre, ¿verdad? Enseñársela al Padre, dice, versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El Señor se presenta ante el Padre, aquí estoy, triunfé, ¿verdad? Ya viví una vida perfecta para tu gloria. Yo soy el sacrificio perfecto. Aquí está, aquí me presento ante ti. Una sola vez y para siempre. Solamente una vez tuvo que morir para pagar esa deuda y para comprarnos para Él, ¿verdad? El Señor hace algo que nadie ha hecho, ni nadie podrá hacer, que es poder entrar ante la presencia de Dios representando a todo el mundo. ¿Y por qué el Señor acepta esta representación? Es porque Jesús perfecto, nunca pecó, ¿verdad? Él por eso pudo resucitar, porque el pecado no lo pudo detener, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Y entonces por eso morimos nosotros, porque todos hemos pecado y la muerte nos detiene, pero el Señor la muerte no pudo detener porque no había pecado en él. Así que él entra ante la presencia de Dios y en triunfante declaración presenta su sangre ante en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ven? Así que pone la comparación, así como el ser humano tiene que morir una sola vez y presentarse ante Dios, igual, el Señor murió una sola vez para representarnos y se presentó ante Dios para ser nuestro mediador, ser el sumo sacerdote, ser el que, um, la víctima, esa es la palabra, ¿no? Como que Dios aceptaba para representación de la humanidad. Él era el perfecto sacrificio. Así que estamos en el tema del sacrificio y analizando, muchas veces vamos a conectarlo porque muchas veces pensamos que es nuestro sacrificio el que nos lleva al cielo. O si nos acercamos a alguien y le pedimos que haga un sacrificio por nosotros para poder llegar al cielo, hay esas ideas, ¿verdad? Pero la Biblia lo deja muy en claro. Solo hay un sacrificio que Dios acepta y ese sacrificio fue su Hijo quien se presentó ante el Señor después de su muerte para representarnos, ¿verdad? Para eh, darnos esa libertad que solamente Él puede dar. ¿Verdad? Así que sigamos leyendo y vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 10, seguimos en Hebreos. Y desde el versículo 1, para entender esta idea de lo que es el sacrificio, ¿verdad? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está hablando del sistema de sacrificios judío, ¿verdad? Ellos tenían leyes de que tenían que ofrecer a cada día, en la mañana y en la noche, todos los días, cada familia llevaba un becerrito que representaba sus pecados, ¿verdad? Le ponían las manos sobre la cabeza del becerro y oraban de que sus pecados fueran sobre ese becerro y el sacerdote los sacrificaba y así todos los días hacían y cada año el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo. O sea, todos los días se daban sacrificios en el atrio, pero solo una vez entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, para ofrecer el pecado por todos, pero primero se ofrecía un sacrificio por sí mismo, por los pecados propios, y después representaba al pueblo.
pero el Señor nos dice en la palabra que esto era una sombra, era como una figura, un ejemplo de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesús por nosotros. Dice, porque nunca estos sacrificios que se ofrecían continuamente podían hacer perfectos a los que se acercaban. No los santificaba completamente. No era algo perfecto. No los purificaba. No les quitaba el pecado. Simple y llanamente les recordaba que tenían que buscar un sacrificio perfecto, que tenían que depender de Dios para ser perdonados. Esa era la idea, apuntaba todas estas prácticas a Jesús. Dice versículo 2 del capítulo 10, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Esa es la idea. ¿Por qué tenían que hacerlo todos los días? Porque tenía que hacerse continuamente, porque no eran purificados. Si lo hubiesen sido, dice, hubiesen parado de hacerlo, no tenían que hacerlo constantemente. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, hablando de los sacrificios humanos, Dios no se complace de eso. Era nomás, lo instituyó para que el ser humano entienda que necesitaba un Salvador. El ser humano tiene que reconocer que es pecador. Lo más difícil para un humano es reconocer que necesita un Salvador. Por lo general, el ser humano dice, yo puedo. Y ahorita vivimos en una era donde es todo el yo. El tú puedes, tú lo haces, no necesitas de nadie. Cada sexo tiene las mujeres dicen yo no necesito de un hombre, el hombre dice yo no necesito siempre es el yo puedo. Y el Señor dice, no se trata de que tú puedes salvarte a ti mismo, sino que reconoce que yo soy el que te puedo libertar del poder del pecado. Uno no puede quitarse el pecado uno mismo, por mucho que trate, es algo muy poderoso en contra de nosotros. Y el Señor dice, si reconoces que eres pecador y que me necesitas, yo vengo a tu vida, ¿verdad? Si me recibes, yo vengo a darte de mi espíritu para que puedas vencer el pecado. Otro proceso. Es una humillación decir, yo no me merezco, yo no soy nada, no soy nadie sin Dios, sin Jesús. Yo estoy perdido, soy miserable, pecador, ¿verdad? Que es muy difícil para una persona llegar a ese punto, pero cuando el Señor toca el corazón de alguien, le abre los ojos a su necesidad y le da la habilidad, esto viene de Dios, de reconocer y decir, te necesito, ¿verdad? Eres mi Salvador, mi único representante. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. No es por tu sacrificio, no es por lo que tú hagas, porque eso no te va a quitar el pecado, sino que dice aquí, sacrificio y ofrenda no quisiste, sino que preparaste un cuerpo. Eso está diciendo el Señor. Y dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hay gente que dice, voy a hacer esto para tratar de complacer a Dios. Me voy a sacrificar de esta manera, me voy a arrodillar de aquí por una cuadra, voy a ayunar, a sacrificarme, voy a orar 3 horas en la madrugada como sacrificio para salvarse. Y el Señor dice, eso no me agrada, porque no voy a aceptar a nadie más que a mi hijo. Si tú me traes algo que, que no puede entrar a mi presencia porque somos pecadores, no puedo aceptarlo. Es más, lo aborrezco, dice el Señor, y vamos a ver eso, ¿no? Solamente Él acepta a su Hijo, es un olor grato, la fe en Cristo, porque la fe en Jesús, porque Él es el único sacrificio, el único perfecto. Eso requiere humildad para una persona reconocer y decir, yo no soy perfecto.
yo necesito la perfección de Cristo en mi vida para que el Padre me acepte. Dice el versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto fue escrito en el Antiguo Testamento, pero se lo está aplicando a Jesús, que Jesús está orando y diciendo, no te agradaron, Señor, los sacrificios, pero me preparaste un cuerpo. El Señor vino como hombre, Dios entre nosotros, el Emanuel. Un cuerpo fue preparado para que el Señor pudiera venir a la tierra, ¿verdad? Y dice, para hacer la voluntad. El Señor vino a hacer algo que nosotros no podemos hacer sin Él, ¿verdad? Y esto es vivir una vida entregada a la voluntad del Padre. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él al pie de la letra, ¿verdad? Todo, hasta lo que Él decía para que las escrituras se cumpliesen. Él decía lo que las escrituras anunciaron que iba a decir. O sea, ya eh, nos reveló que Él era el Mesías, ¿verdad? El sacrificio perfecto que Dios había enviado. Versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esto es muy importante entender que estamos hablando de sacrificios y ofrendas que tienen que ver con el perdón de pecados, ¿verdad? Hay cosas que ya cuando uno es salvo, ofrece al Señor como un sacrificio de alabanza, de reconocimiento a la grandeza de Dios y a la salvación que ya tenemos en Cristo. Estos son sacrificios que tienen que ver para salvación. Hay gente que cree que sacrificándose se salva y el Señor dice, eso no quiso Dios. Le ofende, ¿verdad? Que gente quiera salvarse ofreciendo sacrificios personales y no reconociendo el sacrificio perfecto dado una vez y para siempre a través de Jesús. Versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, ¿verdad? O sea, ya se termina ese sistema de sacrificios levitas, ¿verdad? Porque era nomás una sombra de lo que iba a hacer el Señor Jesús de una manera perfecta y única, ¿verdad? Así que el Señor Jesús está haciendo esta oración, ¿verdad? Vengo para hacer tu voluntad, aquí estoy. Tú me enviaste a representar a esta creación que ha sido perdida en sus delitos y pecados. Vengo a representarlos de una manera perfecta para rescatarlos y reconciliarlos conmigo. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados. En la perfección de Cristo somos nosotros declarados perfectos. Santificado quiere decir apartado, hecho a un lado como único, ¿verdad? Eres separado para Dios y por Dios, por Jesús. En esa voluntad, en la obediencia de Jesús, nosotros somos también santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y esto es muy importante entender. Hay millones de gente, aún dentro de las iglesias, que creen que es por sus sacrificios que se salvan. Y aún dentro de las iglesias cristianas, conocidas como cristianas, ¿verdad? Hay gente que cree que yendo a la iglesia se salva, cree que haciendo obras se salva. Y hay gente que dice, es por mi obediencia que me salvo. Y el Señor dice, es por mi ofrenda, no por la tuya, ¿verdad? Es que te salvas. Ahora, si ya eres salvo, vives una vida de sacrificio de ofrenda, como de alabanza para Dios, no para la salvación, sino como una consecuencia de la salvación, ¿verdad? Una evidencia de que Cristo vive en nosotros, de que Él nos ha apartado para Él y por Él, ¿verdad? Es muy diferente. La fe está en Cristo y no en nosotros. La obediencia es consecuencia de esa fe en Cristo, ¿verdad? Es una realidad, es una consecuencia, como decimos, no es una obligación, sino un resultado de que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? El versículo 11 dice,
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Verdad? Imaginémonos, ahorita nosotros no somos judíos y no entendemos mucho de ese sistema de levita de sacrificios, ¿verdad? Pero como digo, a veces tenemos nuestros propios sistemas inventados por el hombre, ¿verdad? Que tienes que hacer esto. Si vas y empiezas a rezar tantas veces y haces esto, te perdona Dios. Y eso no es bíblico y Dios no lo acepta. Dice, no pueden quitar nunca los pecados, aunque sean ofrecidos muchas veces. Pero Cristo, aquí está el versículo 12, muy importante el pero Cristo, dice, hace la diferencia, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué bendición, ¿no? Decir, oh, gracias Señor, pero Cristo me liberta, ¿no? De mi esclavitud, de esta condenación que nada de lo que yo haga pudiera salvarme. Es un estado muy desesperante, ¿no? Querer agradar a Dios, querer hacer esto y el otro, pero nunca poder alcanzar el perdón de pecados porque solamente un sacrificio era aceptado, ¿verdad? Y ese dice, pero Cristo, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor y Dueño, dice, una vez para siempre, con un solo sacrificio por los pecados, ya se sienta a la diestra del Padre, o sea, es tiempo de descanso, esa es la idea, cuando se sienta al lado del Padre, es como ya acabé la obra, todo el que cree en mí tiene vida eterna, ¿no? Estoy sentado aquí hasta que todos mis enemigos estén postrados ante mis pies y ahí pueda venir a reinar. Eso es lo que promete la palabra, que el Señor regresa. Y eso lo leímos, pero no, tal vez no lo notaron en Hebreos 9, versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, porque no todos van a creer en este mensaje, dice, pero muchos sí. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La segunda venida de Cristo vendrá a rescatar, ya no con ese cuerpo eh, humano, ¿verdad? Con relación al pecado, porque él se podía identificar con nosotros, porque era humano 100% también, no solamente divino, pero humano, pero ya cuando regrese, como ya él fue glorificado, ascendió a los cielos, tiene otro cuerpo en su resurrección, el Señor recibió un cuerpo, el primero, como nosotros seremos cuando el Señor nos resucite o nos transforme, ¿verdad? Ya no va a tener más relación con el pecado como nosotros tampoco tendremos cuando el Señor nos dé ese cuerpo que está preparando para nosotros. Regresa en gloria sin más relación con el pecado para salvar a los que le esperan, hablando del pueblo judío. Ya regresa con nosotros, ¿verdad? Para salvar a los que se conviertan durante la gran tribulación del el mundo que de ese entonces, ¿verdad? Así que estamos en pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, dejando que el tiempo pase para que sea el tiempo de su venida, sea el tiempo de la restauración de todas las cosas, sea el tiempo del comienzo de su reinado. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y todos podemos decir gloria a Dios, aleluya, amén. Somos declarados inocentes, declarados perfectos. Nosotros que ahorita no somos perfectos, algún día el Señor, cuando nos dé ese cuerpo sin más relación al pecado, sí, sin más relación a la maldición que trae el pecado, que es la muerte, eh, nos ha hecho perfectos. Ahorita nosotros no lo vemos, pero en el tiempo de Dios, que ve el futuro, que ve todo, Él ya nos ha hecho perfectos, ¿verdad? Está en el pasado, es un hecho, y Él nos ve santificados. Nosotros por fe lo esperamos, pero
ya es un hecho, es una garantía. Versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El pacto que el Señor ha hecho con nosotros, un pacto de amor, un pacto de gracia, es de darnos su espíritu. Algo maravilloso. Somos el templo, somos la habitación de Dios. Dios está en nosotros, el Espíritu de Cristo está en nosotros, el Espíritu de Dios. Y Él es el que escribe la ley del Padre en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos obedecerlo, para que podamos tener ese poder redundando, ¿verdad? Para vencer al pecado por Cristo, la presencia de Cristo. Dice y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si hay algo que persigue al ser humano constantemente es la culpa, los remordimientos, ¿verdad? El estar analizando por qué hice eso, por qué dije eso, por qué sentir ese peso, ¿no? Pero el Señor, eso no es de Dios. El Señor, cuando Él perdona, se olvida. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nos declara limpios, nos declara inocentes, ¿verdad? Nos declara por Cristo Jesús. No porque nos merezcamos, no porque hayamos hecho algo que tenga ese mérito, sino por el sacrificio de Cristo. Nunca más se va a acordar ni nos va a sacar en cara, ¿no? ¿Verdad? Mira cómo me fallaste aquí, o mira que siempre estás en lo mismo. No, el Señor se olvida de los pecados porque ve a su Hijo, ve a Jesús en nosotros y no a nosotros. Versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, ya hay perdón, ya donde hay esa purificación del pecado, ya no hay más ofrenda por ese pecado, ya el Señor lo borró, no ve nada que nos acuse por Cristo Jesús. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que ya creemos en Jesús, parémonos firmes en esa convicción. Soy perdonado, soy adoptado, soy declarado inocente, soy libre. Tenemos esa libertad de entrar ante Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre que Él le presentó a Él. Aquí está mi sangre perfecta, cúbrelos, perdónalos por mí, ¿verdad? Y dice, ya limpiémonos de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua, siempre la palabra y el bautismo representa esto, la entrega a Dios, ¿verdad? La declaración de decir, soy tuyo, te pertenezco a ti, públicamente, ¿no? Decirle al mundo, ah, he sido perdonado por Cristo, yo tengo la fe en Él, ¿verdad? Y dependo solo de Él. Se limpia el cuerpo con la palabra, espiritualmente hablando y físicamente, ¿verdad? El agua purifica, el agua da vida y la palabra es eso lo que hace, nos va eh, eh, enfocando en esta fe en Cristo, ¿verdad? Nos va aclarando y quitando las impurezas que el mundo pone, ¿verdad? Porque el mundo pone engaño, pone mentira, pone tradiciones, pone cosas que no son bíblicas. Y la palabra del Señor está limpiando, eso no es mío, eso no me gusta, eso eso es mentira, ¿verdad? Eso es un engaño. Pon tu fe en Cristo, ¿verdad? Así que el sacrificio perfecto viene del Señor, ¿verdad? Dice el Señor Jesús mismo, dijo en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La idea es de que hay gente que cree que puede salvarse a sí mismo con obras, con sacrificios, y el Señor dice, yo no quiero eso. Quiero que aprendas a la misericordia de Dios, que es el darte a su Hijo para que seas libre, para que seas salvo. Dice, porque ¿qué es lo que nos lleva a reconocer esa misericordia? Es el creer, que entender que somos pecadores. Por eso el Señor les dijo a los sacerdotes de su tiempo, yo no he venido a llamar a los que se creen justos, a los que se creen santos, a los que creen que pueden salvarse a sí mismos, porque he venido a llamar a los que reconozcan que son pecadores, a que se arrepientan, a que cambien de mente. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Ya no quiero vivir esta vida. Es un cambio de mente. Eso hace el Espíritu Santo ah, cuando vemos a Jesús como nuestro Salvador, nos atrae a Dios, nos aclara las cosas y dice, oh, y dice, por eso es un cambio de mente, ya no pienso como antes, ya no quiero las cosas de antes, ahora quiero entregarme al que me salvó, ¿verdad? Reconocerlo como mi Señor. El Salmo 51:16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Está hablando el rey David y eso es lo que eh, hemos estado repitiendo, ¿verdad? Dios no quiere sacrificios para salvación que nosotros los daríamos, ¿verdad? Algo que decir como esto me pone en mejor del lado amable de Dios, ¿no? Sino más bien decir, veo a Jesús, quiero que Jesús me represente, ¿verdad? Dice el Proverbios 15:8, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aquí nos pone algo que a Dios le gusta recibir cuando ya tenemos la fe en Cristo, hablar con Él. Ven, ora, ¿verdad? La oración de los que ya han sido santificados por Cristo, los que caminan la fe de Cristo, llamados los rectos, ¿verdad? Los que no andan eh, en, caminos torcidos de maldad, de pecado, sino que han reconocido que el Señor es su Salvador. Ahora pueden orar al Padre en el nombre de Jesús y eso le trae gran gozo al Señor. Él detesta, abomina, es una palabra fuerte, odia y los sacrificios que la gente le ofrece eh, sin Cristo, ¿verdad? Él no soporta que alguien traiga algo que no es de Jesús, ¿verdad? Es una ofensa para Dios que alguien diga, aquí te ofrezco algo porque esto me va a hacer una mejor persona o esto me va a salvar. Cuando él dice, solamente acepto a mi hijo, solamente él es el único perfecto que puede entrar ante mi presencia a ofrecer su sangre, porque yo no voy a aceptar ninguna otra cosa, es abominación, es una ofensa al Señor grande, porque le estamos diciendo, tu plan a través de tu hijo no me interesa. Aquí te traigo yo lo que yo creo que es mejor, lo que me representa mejor. Es más o menos lo que hizo Caín, la historia de Caín y Abel. Que a ellos entendían desde la creación del mundo y la caída que vendría un Salvador, que vendría, que Dios tenía un plan de salvación a través de su hijo, pero Caín dijo, yo no quiero ofrecer un cordero que anuncia esa venida de ese Salvador. Yo te voy a ofrecer lo que yo quiero, mi trabajo, yo te ofrezco lo mejor de mis esfuerzos. Esa es la idea. Te ofrezco una ofrenda como yo quiero, no la ofrenda que tú vas a mandar. No tuvo fe en el sacrificio del Hijo de Dios, sino fe en sí mismo. Y Dios le rechaza su ofrenda, su sacrificio. Y Caín se enoja. Y el Señor le dice, ¿por qué te enojas? Y le habla del pecado. Tú sabes, el pecado está a la puerta y te llama, como diciendo, reflexiona, tú eres pecador y necesitas de un Salvador.
pero Caín no se arrepintió, no cambió de mente, siguió en su terquedad y decir, no, yo ofrezco lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Y tanto coraje le dio que su hermano sí creyó por fe. Dice Hebreos también que por fe Abel ofreció un mejor sacrificio porque dependió del sacrificio de Cristo. Caín lo odió. Y esa es la diferencia entre un religioso que dice yo ofrezco lo que yo quiero y un creyente. Y el religioso normalmente odia al creyente, como vimos en la historia de los fariseos y los saduceos, odiaban a Jesús, porque Jesús representaba una acusación de que ellos eran pecadores y que su religiosidad y todas sus tradiciones y todo su ropaje de realeza por fuera se veían bonitos e impresionantes, pero por dentro, decía el Señor, están podridos porque no reconocen que necesitan un Salvador, no reconocen que son pecadores, se creen que sus propios esfuerzos los pueden salvar. Y eso al Señor le ofende, es una abominación a Jehová, es el sacrificio de los impíos, más la oración de los rectos, de los que ya han sido justificados por Cristo, es su gozo. Cuando usted ora, él trae gozo al corazón de Dios. Cuando uno se humilla ante Él buscando la presencia de Cristo en nuestras vidas, trae una sonrisa al Padre Celestial. Vamos a ver dos versículos más y terminamos con este tema del sacrificio. Primero los Corintios 10, del 19 al 20, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo explica muy bien esto, inspirado por el Espíritu Santo. Hay prácticas que por tradiciones se han metido en la mente de la gente que tienen que hacer sacrificios, sea aquí lo pone la palabra un ídolo, una imagen, ¿verdad? Antes ofrecían estos sacrificios de animales, ¿verdad? Y les entregaban la carne de los animales, como comían esos sacrificios en veneración, como un esfuerzo para estar bien con Dios. Y Pablo dice, eso ante Dios es una abominación porque lo que están haciendo sin saber es ofrecer sacrificios a demonios. Detrás de todas esas imágenes, de todas las estatuas, de todas esas eh, veneraciones, hay demonios. Eso dice en el campo espiritual, eso lo dice la palabra de Dios. Manipulan, usan mucho el sentimentalismo, usan mucho las emociones para que la persona siga atada a depender de ellos, a depender de, de una salvación mentirosa que nunca pueden ofrecer. Así que el Señor dice, a través de Pablo, el apóstol, dice, no hagas esto, no sacrifiques cosas a los ídolos, porque no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No puede tener comunión un creyente con estas prácticas, porque estás diciendo, hago a un lado el sacrificio de Cristo y creo que yo puedo salvarme al ofrecer estos sacrificios. Y eso ofende al Padre y ofende a nuestro Señor, que murió para darnos una salvación completa, una salvación perfecta. Y estamos titubeando en nuestra fe. O creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, o creemos que cualquier cosa o cualquier persona nos puede salvar. Y eso es imposible porque solo hay un nombre, sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay nadie que pueda salvarnos fuera de Jesús, porque solamente, hay que entender esto, solamente Él vivió una vida perfecta, sin pecado. No hay nadie en el mundo que pueda decir yo soy perfecto.
porque todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno, dice la palabra, ni uno en el mundo, solamente Jesús. Y esa sangre perfecta es la que el Señor acepta para redimirnos, para perdonarnos. Y si no depositamos nuestra fe en ese único sacrificio, no tenemos salvación. No hay no hay otro camino, dice el Señor Jesús mismo, dijo, yo soy el único camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Perdón. Vamos a terminar con Amós 4:5. Ya una vez salvos, ya una vez en la fe de Cristo, podemos ofrecer un sacrificio, pero no para salvación. Dice Amós 4:5, ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová, el Señor, ¿verdad? Cuando estamos ya en la fe de Cristo, ofrecemos nuestras vidas como un olor fragante, o ¿cuál es la palabra? Como un bálsamo que refresca al Señor, como un incienso que sube nuestras oraciones, la obediencia, ¿verdad? Levantar manos santas, perdonadas, manos limpias por Cristo, como un sacrificio de alabanza, dice la palabra. Es un reconocimiento de decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, solamente en ti confío, ¿verdad? Ese es un, una ofrenda que le damos al Señor, como la alabanza, cuando uno proclama con su vida, Señor, te reconozco, ¿verdad? Vive una vida de obediencia. Ese es un sacrificio que el Señor acepta porque está cubierto con Jesús, ¿verdad? Por Él podemos levantar manos limpias, por Él podemos ser reconciliados, por Él hemos sido perdonados, por Él. En el momento que uno reconoce eso, es libre para ofrecer su vida, ¿verdad? Como un sacrificio de alabanza, un sacrificio de obediencia, no para salvación, pero porque tiene salvación como una consecuencia, ¿verdad? Y es muy importante, dice, ofrendas voluntarias. Nunca la obediencia es algo obligado. Si lo no nace de algo, no es una ofrenda aceptable al Señor, sino es un peso, ¿verdad? Es uh, una obligación porque alguien nos está imponiendo, tienes que hacer esto, ¿no? El creyente sirve y entrega su vida como consecuencia de lo que Cristo ha hecho en su corazón, ¿no? Es un resultado, una, es un fruto, dice la palabra. El fruto, la idea es de que está pegado al árbol, ¿no? Para poder una rama dar fruto tiene que estar pegada al árbol, ¿no? Y el fruto no sale a la fuerza, ¿no? No es como que está haciendo, empujando y tratando de salir el fruto. Nunca que pasamos por un árbol, no oímos a un fruto que se está quejando porque está tratando de crecer. No, nace, sale natural. Esa es la idea. El creyente, cuando está pegado a Cristo, él es la savia, ¿verdad? Él es la vid, nosotros somos las ramas, ¿verdad? Cuando estamos pegados al Señor, dependiendo de su sacrificio, de su presencia en nuestras vidas, damos fruto, damos frutos de alabanza, frutos de obediencia, frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Sale natural, nadie tiene que obligarnos, ¿verdad? Es algo que es es natural, uno crece, ¿verdad? Cuando un niño nace, nadie le tiene que decir, crece, crece, crece. No, el niño crece porque es algo natural, está siendo alimentado, ¿verdad? De la leche de su madre, va creciendo, de repente ya puede caminar, al ratito corre, ya habla, igual el creyente, nace en Cristo, espiritualmente hablando, y empieza a crecer. Está siendo alimentado con la palabra, ¿verdad? Porque
ya ese sacrificio perfecto del Señor lo habilitó para que nazca. Y una vez ya nacido, ese bebé espiritual va creciendo, al ratito camina, empieza a compartir con otros, corre, va a misiones, va a servir a Dios a otros lados, ¿verdad? Y la vida en Cristo es de gozo, es emocionante porque Dios trabaja en nosotros, ¿verdad? Y nos lleva a lugares y abre puertas que uno nunca se imagina, nos usa grandemente porque es Él el que nos ha rescatado, nos ha perdonado, es Él el que vive en nosotros, ¿verdad? Y nos permite ofrecer sacrificios de alabanza a su nombre, para su honra y su gloria, para, la exaltación de su amor, que, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo soporta, el amor de Cristo, ¿verdad? El amor perfecto, que nunca nos deja, ese amor que nos llena, ese amor que uh, nos llama para su presencia, ese amor que algún día en lugar como a veces decimos, hasta que la muerte nos separe, la muerte nos unirá con él. El amor de Cristo, el sacrificio de Cristo nos ha hecho hijos de Dios. Así que gloria a Jesús por ese don inefable, ¿verdad? Ese don, ese regalo que no podemos describir, un regalo de victoria, un regalo de misericordia, de gracia. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su gran sacrificio y por la bendición que nos da de dar nuestras vidas en un sacrificio vivo como consecuencia de lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Señor amado, te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tomaste nuestro lugar, Señor. Dejaste tu gloria, dejaste toda tu riqueza, Señor, para hacerte pobre, para que por medio de tu pobreza, Señor, podamos nosotros ser ricos, tener vida, tener esperanza, Señor, tener libertad, Señor, libres del pecado, libres de la muerte. Señor, perdónanos porque tantas veces creemos que somos nosotros los que podemos estar bien contigo sin Jesús. Ayúdanos a entender que es solamente a través de Él, porque Él es el único perfecto, el único que pagó la deuda, el único que resucitó, el único que ha entrado ante tu presencia para ofrecer su sangre en propiciación, en remisión de nuestros pecados. Él nos ha representado, Señor, y por ese sacrificio podemos nosotros tener su espíritu para ser restaurados, para ser renovados, para tener vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese milagro de perdón, ese milagro de restauración, ese milagro de misericordia en nuestras vidas, Señor. Un milagro que lo veremos por toda la eternidad estando contigo, Señor. Gracias porque también nos permite, Señor, en este camino, por Cristo Jesús, ofrecerte, Señor, nuestras vidas como un sacrificio vivo, no porque nos lo merezcamos, Señor, sino por tu gracia. Gracias por el privilegio de servirte, Señor, de adorarte, de anunciar a otros que también pueden ser libres por el sacrificio de Jesús. Señor, abre los ojos del mundo, Señor, de nuestra familia, de nuestros amigos, Señor, para que también puedan tener esta libertad en Cristo. Gracias, Señor, porque su sacrificio es perfecto y solamente una vez era necesario ese sacrificio para siempre, Señor. Te bendecimos, te alabamos y es en su nombre digno y poderoso, Señor, que oramos y te bendecimos y damos gracias. Amén, amén. Que Dios me los bendiga. Abrazos, familia. Igualmente. Acá mis hermanos del Zoom. Gracias por su compañía, su sintonía. Que el Señor los guarde. Que pase buen día, hermana.